Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos ustedes en esta tarde, todos los que están conectados. Les bendigo en el nombre de Jesús, desde aquí, desde Sombrerete, Zacatecas. Estamos aquí reunidos, vamos a tener un tema muy interesante, este tema. Todavía es el libro de Apocalipsis, que como le digo, el libro de Apocalipsis es un libro muy extenso, demasiado extenso. Fíjese que cuando yo estuve en el colegio, yo conocí a un maestro que me platicó que hubo una persona que él conoció, un maestro de la Biblia, que duró enseñando el libro de Romanos 3 años. Fíjese. Y pues el libro de Romanos, ¿verdad? No son muchos capítulos. Pero espérese. También escuché también que otra persona también duró estudiando el libro de Apocalipsis 10 años. Se imagina, son nada más 22 capítulos. Pero ¿sabe qué? Yo entiendo. A veces nosotros nada más lo leemos, ay, ¿verdad? Nos vamos por encimita, ¿verdad? Por ahí me dijo una persona que un maestro por ahí en un lugar aquí en México enseñó el tema de las 7 iglesias del Apocalipsis en un sermón. Así que, no, fíjese, mire, yo le voy a decir algo, hay que irnos profundo en el libro de Apocalipsis. Fíjese que, ¿se acuerda usted que en la parábola del sembrador, ahí en Lucas capítulo 4, dice que, mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿verdad? Es el que cavó y ahondó, ¿verdad? Y dio fruto a 100%. Así que, no, la palabra de Dios hay que aprofundizarnos en ella. Hay que ahondarnos. Y pues por eso vamos a repetir un poquito del capítulo 18 de Apocalipsis y luego vamos a entrar allí también en el capítulo 21 también. Vamos a hablar en este día un tema acerca del Halloween y del Día de Muertos también. Ya ve que se aproxima esas fiestas. Que pues nosotros sabemos el contenido, ¿no? Pues no nos metemos, nosotros respetamos, ¿verdad? La creencia de cada quien, ¿verdad? Aquí, pero pues nada me quita a mí con compartir lo que yo he conseguido, ¿verdad? Por medio de mis estudios que Dios me ha dado, la licencia de poder estudiar. Si no tuviera salud, pues no pudiera estudiar, ¿verdad? Si no tuviera el dinero para pagar mis estudios, pues no pudiera estudiar, ¿verdad? No pudiera comprar mis libros. Pero Dios me ha ayudado mucho a mí. Así que le doy gracias a Dios por todo este conocimiento que me ha dado. Así que vamos a estudiar hoy el verdadero origen y significado del Halloween, históricamente y también la mera raíz, dónde empezó, ¿verdad? Pero antes de empezar el tema, les quiero poner en claro que hay infinidad de gente que prefieren darle su tiempo a enseñanzas que no edifican y que caminar por veredas que no los llevan al verdadero camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Él dice claramente, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. O sea, Cristo Jesús es el camino. Fíjate que la religión ha hecho por siglos y sigue haciendo mucho daño en la mayoría de las naciones, excepto en las naciones comunistas, por supuesto, ¿verdad? Las naciones islámicas pues tienen su propio evangelio ya, el Corán también ha hecho mucho daño esa enseñanza. La verdadera verdad bíblica recae en este libro. Este libro lo retira a usted del pecado, o el pecado lo retira a usted de este libro. Cada vez que miramos a cristianos que caen en pecado, estamos mirando a cristianos que no leen la Biblia en su tiempo libre.
Nada más la leen cuando vienen aquí con nosotros, aquí a escuchar, pero ya saliendo ya se olvidan completamente. Entonces están de bielotes espiritualmente esos cristianos. Pero mire, cuando uno se empapa de la palabra de Dios, ¿verdad? No muy fácil le va a caer en las garras del enemigo, del león, no, de ninguna manera. Pero por eso hay que equiparnos. Mire, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en los últimos tiempos, o sea, hoy, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, mire, ahorita en el mundo estamos acompañados, se ha infiltrado mucha apostasía por medio del agnosticismo, por medio del gnosticismo, por medio del Facebook, por medio del Twitter. Ahí me meto también a una página que se llama Telegram también. Escuché algunos predicadores allí que, no hombre, casi me desmayo no de risa, de pesar. Están bien desequilibrados en la teología y andan enseñando, pues. Pero mire, hay mucha herejía ahorita. Pero ¿por qué? Porque ¿sabe qué? La misma gente lo busca. Aquí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En otras palabras, en el arrebatamiento. Que prediques la palabra, que instruyas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la gente la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán ¿a qué? A fábulas. Ahorita mucha gente está movida por medio de fábulas, de los predicadores que no tienen el Espíritu. Cuando van predicando, a veces muchos predican no porque aman a Dios, sino por la ofrenda que les van a dar. Sabe que estamos en tiempos trágicos ahorita, trágicos. Y yo pienso que ahorita es tiempo de hablar la verdad a la gente, aunque sea por el Facebook, y todos los que se crucen con nosotros, hay que decirles la verdad. Fíjese que yo tengo gente que me conoce por aquí, ¿verdad? Donde vivo, a los alrededores, que yo los he mirado que cuando me miran me sacan la vuelta. pero ¿sabe qué? Hay que enseñar, hay que hablar. Y por eso le digo, la religión y las religiones casi la mayoría del tiempo han sido impuestas por los gobernantes, por el gobierno. Y también, ¿verdad? Usan sus religiones ellos. Allá en Arabia, allá usan el Islam. En Estados Unidos, pues usted pregúntese a cuál religión usa. En México, usted pregúntese a cuál religión usa. Nada más hagas esa pregunta. Pero piensan en todo, menos en el verdadero cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene méritos. Jesús dijo en Lucas 9:23: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda por mí la hallará. Porque ¿qué se ganará el hombre con ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre para ganar su alma? No, usted puede dar millones y millones de dólares, pero usted no puede comprar su salvación. No, la salvación solamente viene por medio de la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y tiene que recibirlo a Él. Las religiones no salvan a nadie.
A nadie. Entonces, si estamos poniendo nosotros la confianza en las religiones, estamos acabados. Vamos a hablar en este día acerca de el Halloween. El día que le llaman el Día de las Brujas. Y luego el 1 de noviembre le llaman el Día de los Muertos. Me preguntaba yo, ¿por qué es tan seguido? ¿Por qué están enseguida? Primero el Día de las Brujas y luego después el siguiente día, el Día de los Muertos. Pues mire, eso lo vamos a aclarar en esta enseñanza. ¿Okay? Fíjese que hubo un grupo que le llamaron los celtas de Samaín. Ellos creían que en el primer minuto del 31 de octubre, ese día marcaba el final del verano. O sea, el final de la cosecha. El 31 de octubre. Luego, a las 12 de la noche, 12.1. Y ahí ya era, ¿verdad? Otro día. Pero el 31 de octubre se marcaba el final del verano, o sea, el fin de la cosecha. Los celtas creían que esa noche marcaba el mundo de los muertos, pero también marcaba el mundo de los vivos. Ellos enseñaban que en esa noche había un encuentro cara a cara entre espíritus del bien y espíritus del mal. Ellos enseñaban que los espíritus de los muertos regresan al mundo temporalmente. Y que esa es la razón que esa festividad debía de existir. Así que con el tiempo esa festividad resaltó. Con la influencia del cristianismo, adoptando su nombre como el All Hallows.eve, o sea, víspera de todos los santos. Estamos hablando de los celtas, un grupo de religiosos que formaron su propia religión. Entonces, por instrucción de los sacerdotes celtas, ellos encendían hogueras. Esa noche encendían hogueras y se disfrazaban de algo, o sea, unos se disfrutaban de muertos, otros de brujas, otros se disfrutaban de esqueletos, había algunos que se disfrutaban de Dráculas. Por cierto que en Estados Unidos yo miré unos que se disfrazaron de Frankensteins. Fíjese que lo curioso es de que decían los celtas que ellos tenían que transfigurarse así, que porque como en esa noche bajaban espíritus malos y espíritus buenos, y que si nosotros de la forma que le podíamos dar el lugar a los espíritus malos era no transfigurarnos con esos disfraces. Que si nosotros nos transfigurábamos, nos vestíamos de bruja o de esqueleto o de Drácula o de Frankenstein o de algún zombie, que los espíritus se asustaban y se iban. Y que también de esa manera, al vestirnos así, al disfrazarnos así, que de esa manera honrábamos las almas de los muertos. Así que esa festividad también fue adoptada por la Iglesia Católica en el siglo VIII. Allí inventó un padre que se llamó Papa Gregorio III, que los que salieran a buscar dulces en las casas, para bendecir las casas, allí sacaron un decreto, dijeron, ¿saben qué? Vayan casa por casa y pidan dulces, pero la motivación va a ser de que si van a llegar espíritus malos a esa casa, cuando los miren a ustedes, los espíritus malos se van a correr, se van a ir. Peor si las personas que viven allí les dan dulces. Pero si no les dan dulces, pues entonces los espíritus malos van a entrar pues a esa casa y van a hacer sus fechorías.
Por eso ustedes deben de venir a pedir dulces, pero el saludo de ustedes va a ser truco o trato. En inglés quiere decir trick or treat. Truco o trato. Dame o vas a ser invadido por los demonios. ¿Sí? Se decía que en esa noche había comentarios, había narrativas, que en esa noche venían hadas revolteando, así como los pájaros cuando revoltean hacia alrededor de la casa, ¿no? Que venían hadas revolteando arriba de los techos de muchísimos hogares, y que estas hadas venían acompañadas con demonios, y que si no había gente vestida con disfraces, ellas depositaban mandas, viandas para ofrecerlas a los malos espíritus en esa casa. Por eso la gente, acompañados de niños, se disfrazaban de algo horripilante, y se dice que de esa manera ellos ahuyentaban a las hadas y a los malos espíritus. La gente y niños iban de casa en casa pidiendo dulces. Trick or trick, truco o trato. Y se supone que de esta manera expulsaban los demonios para que no entraran a esa casa. Danos dulces o recibirás el trato de las hadas y de los espíritus malos. Fíjense que se decía que este acto era un acto de ultratumba. Muchos decían que las almas del purgatorio se manifestaban en esa noche, que salían del purgatorio. Y también, ¿verdad?, surgieron varios mitos. Ya ve que en los meses de octubre, ¿verdad?, noviembre, suelen salir muchos animalitos que se llaman luciérnagas. Entonces formaron un mito para enseñarle a la gente, que dijeran que cada vez que miraran a una luciérnaga, principalmente si ella estaba alumbrando en la noche, que ellas eran almas de los que estaban en el purgatorio. Cada luciérnaga representaba un alma de las que estaban en el purgatorio, clamando por ser libertadas del purgatorio por medio de misas. Cosa que también aprovecharon muchos sacerdotes para exigir a la gente para que les pagaran una misa a sus seres queridos fallecidos. ¿Cómo ve? Fíjese que lo curioso de la historia es de que los únicos que se antepusieron a esta doctrina, a esta historia, fueron los protestantes de ese tiempo. Ellos empezaban a protestar, a decir, no, esto no es cierto, no es cierto. Y fíjense que tuvieron mucho éxito en su alegato. Solo que dieron tanta lata a los emperadores romanos que en el año 64 después de Cristo, un emperador llamado César Nero ordenó que se quemara el centro de Roma. Dicen, vayan y quemen el centro de Roma, por favor. Yo sé lo que voy a hacer. Ustedes obedezcan, vayan y quemen allá. Un emperador muy sanguinario. Se dice que mandó a unas personas a quemar allá. Y después, ya que las personas quemaron ese lugar, que era de pura madera, entonces ya César Nero los mandó matar a ellos. ¿Para qué? Para que nadie supiera que ellos fueron los que quemaron. Y ya cuando los mandó matar a ellos, entonces ya armaron una historia en contra de los cristianos. Empezaron a decir de que los cristianos habían quemado Roma. Y pues mucha gente les guardó mucho resentimiento a los cristianos. ¿Por qué? Porque murió mucha gente quemada, fíjese.
Es que el incendio fue a medianoche y estaban dormidos. Centenares de personas murieron quemadas. Entonces esa historieta que sacó César Nero tuvo mucho éxito. Por causa de eso, toda la gente, el poderío romano se volteó en contra de los cristianos. Y muchos cristianos murieron quemados en la hoguera. Por cierto, de que dice la historia que César Nero a veces les decía a sus soldados, les decía, ¿saben qué? Tráiganme 3 cristianos y cuélguenmelos en el poste y quémenmelos porque quiero emborracharme hoy y quiero alumbrarme con algo. Dice, y es que además cuando se están quemando los cristianos huele bonito a carne asada. Fíjese, era bien sanguinario ese hombre. Muy sanguinario. Así que mire, estos protestantes fracasaron en su intento de cubrir esa filosofía del Halloween. En otras palabras, los silenciaron, los silenciaron. Cállense. Pero los silenciaron a la mala. Entonces fíjese, pero lo que me llama la atención a mí, de que el apóstol Pedro les dice a los, a su gente, dice, no se sorprendan ustedes del fuego de prueba, dice, que ha de venir sobre ustedes, dice. No se sorprendan, Entonces, ¿por qué? Porque ¿sabe qué? Se dice que él ya percibía que iba a haber una persecución muy horrible en contra del pueblo de Jesucristo. Nosotros los cristianos hemos sufrido muchísimo, fíjese. Con César Nero, con otro emperador que se llamó Domitiano, también. Nada más que como que esa historia queda tapada. Yo he buscado información, ¿verdad? Y no está todo ahí. Como que alguien la borró. Como que no quieren que se sepa eso. ¿Por qué? Porque es que ¿sabe qué? Mire, los gobiernos, ellos tienen sus propias historias ya. ¿Qué? Pero mire, lo que yo le estoy enseñando. Yo soy una persona responsable. Que antes de compartir lo que yo he aprendido, primero me documento, primero investigo, hago preguntas a gente noble, gente que ama a la gente, que hablan con la verdad, que no andamos con rodeos, que no tenemos pelos en la lengua. Eso está bien. Entonces, mire, siguiendo con la historia de los romanos, allí se paró les taparon la boca a ellos. Ahora vámonos al significado del Halloween, basado a las historias de algunos cristianos de mi religión que fueron satanistas, pero que después fueron tocados por Jesucristo y por su Espíritu Santo y terminaron siendo parte del cristianismo. Hay una ex satanista que se llama Rebecca Brown, todavía existe ella. Y está otro también que se llama Jan Ramírez. Y varios más. Ellos dicen que el Halloween es una importante fiesta para los cultos satánicos, demoníacos. Porque para ellos empieza el nuevo año satánico. En otras palabras, el Halloween viene a ser como el cumpleaños del diablo, Satanás. Se dice que en algunos lugares en Estados Unidos, en esa noche, a las 12 de la noche, hay sacrificios humanos que sacrifican a niñas de 12 años, vírgenes, al diablo. Nomás no las registran en el registro civil. Desde que nacen esas niñas las tienen destinadas para sacrificio. Y también a niños, ¿sí? Ese día del Halloween como que no es un día muy santo. ¿Sabe por qué?
Porque en algunos lugares, en diferentes partes del mundo, está comprobado que sí, mucha gente sí da dulces, pero han descubierto que en muchas áreas, en muchos de los dulces que regalan, vienen navajas. Y que en esas navajas, cuando los niños se los comen, les cortan la boca, la lengua y todo, o peligra de que se les vayan para adentro para desgarrarles sus órganos. En otras palabras, quieren matar a los niños. Así que, oiga, si fuera una fiesta santa, una fiesta de Dios, no existiera eso. Yo sé lo que le digo. Además, ¿sabe qué? Adulan mucho el Día de las Brujas. Por eso, por cierto, de que el Halloween, muchos le llaman el Día de las Brujas. Vamos a tener una plática ahorita acerca de qué es lo que dice la Biblia acerca de las brujas. Mire, en Éxodos, capítulo 22, versículo 18. Éxodos 22, 18 dice: a la hechicera no dejarás, mátala. ¿Qué dicen sus Biblias ahí? A la hechicera no dejarás que viva. A la hechicera no dejarás que viva. Así le dice a Moisés. Y luego en Miquías capítulo 5 versículo 12. Dios destruirá a los hechiceros y a los agoreros. Y luego en Deuteronomio capítulo 18. Vamos a leer todos el capítulo 18 de Deuteronomio 10 al 12. Mire lo que dice allí. Deuteronomio 18... 10 al 12, ¿qué dice allí, muchachos? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agüero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echa delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Dios. Así que así mira Dios a las personas que interceden con los muertos, y los que consultan a los brujos, los que consultan a los agoreros, a los sortílegos. A Dios no le agrada. ¿Sabe por qué? Porque ese grupo pertenecen a Satanás. Sí. A Dios no le gusta la brujería. Mire, en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 5, versículo 20, dice, andar en el Espíritu y no satisfazcáis las obras de la carne, dice. Porque las obras de la carne son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, hechicerías, homicidio, pleitos, celos, ciras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras y orgías. Y todas estas cosas por las cuales yo os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que entre esos está la hechicería. Y en Isaías capítulo 47, 9 dice de todos los que hagan eso, que busquen a los consejeros adivinos, a los brujos, que cuando estén viejitos van a terminar en la orfandad, o van a terminar viudos, o solos, y con depresión. Alguien léame Isaías 47, 9, ¿qué dice ahí? Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, por la multitud de tus hechicerías y por tus muchos encantamientos. Malaquías 3:5, ¿qué dice allí acerca de los hechiceros y los adúlteros? Fíjese que hay algo que me llama la atención, que la hechicería viene de la mano con los adúlteros. ¿Sabe por qué muchos adulteran, cambian la mujer y se van con otra? ¡Que están embrujados! Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros a juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que declaran en su salario jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Así es. Así que mire, los hechiceros vienen pegados con los adúlteros.
Casi la mayoría de las veces los que caen en adulterio es porque alguien les hizo un mal, una atadura. Dicen que hay un espíritu que es muy fuerte que está detrás de la Santa Muerte, que ese le quita al esposo a las mujeres. Si quiere, vea la película La Santa Muerte, se llama La Santa Muerte con el Armagedón. Véala esa película, se la recomiendo. Con Paco del Toro. Así que eso es lo que dice en Malaquías 3:5. Y en Levíticos 19:31 dice que una persona se contamina al consultar a un muerto o a un brujo o a un adivino. Nos contaminamos. No debemos de hacer eso. Hace como 3 meses yo me torcí este brazo, ¿verdad? Y pues conocí allá cerca de donde vivo un sobadero que es buen sobador. Y mejor preferí sufrir, oiga, porque sí es buen sobador, pero una vez que llevé a alguien allí occidentalmente, yo no sabía, miré que tenía allí la Santa Muerte y tenía allí monos, y yo dije, no, yo no voy a ir con ese individuo, prefiero sufrir. No, ¿sabe qué? Tenemos que tener mucho cuidado donde nos metemos nosotros. De veras. Yo sé lo que le digo. El diablo está trabajando arduamente para confundir la palabra de Dios y por medio de esas prácticas hacer que se pierda la gente en el infierno. El diablo sabe que le queda poco tiempo y está tratando de hacer que se pierdan los más que sea posible. Dice en Apocalipsis capítulo 12, dice que el diablo sabe que le quedan poco tiempo y quiere llevarse a los más que se pueda. Así que mire, le dije que iba a hablar de Apocalipsis 18, 22 al 23. Le voy a pedir a mi gente que me lean Apocalipsis 18, 22 al 23. ¿Qué dice ahí? Acerca de los brujos. Dice, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se oirá más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Amén. En ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Dice, por tus hechicerías, versículo 23, fueron engañadas todas las naciones. Mire, la hechicería, usted la mira en la televisión. La mira en los mensajes subliminales de la música. Por eso hay tanto borracho. Escuché una canción de Antonio Aguilar, ¿verdad? Dice, desde que tenía 12 años, yo ya andaba bien borracho. Así que mire, están haciéndole promoción al alcohol, a la droga, al desenfreno. Son mensajes subliminales. Y he mirado que gente, ¿verdad? Paisanos, se visten hasta como Antonio Aguilar también. No, oiga, no nos dejemos engañar. Pero a mí lo que me llama la atención, que las personas que se dejan llevar por eso van a perder hasta la comodidad. Versículo 23 dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo o de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y Apocalipsis 21:8, mire lo que dice aquí. Dice, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y los homicidas y los fornicarios y los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que ya sabe el mensaje. Esas personas que celebran el tal llamado Halloween, Día de las Brujas. El origen viene de los celtas. Ellos fueron los que inventaron eso. Nada más que con el transcurrir de los años se empezó también a involucrar la Iglesia Católica. Y fue cuando empezaron también por medio de sus ideales, también involucrar calabazas
y luego a las calabazas les hacían unos ojos así, y luego una boca, y luego adentro de la boca de la calabaza le prendían una vela. Y decían que eran las almas del purgatorio que estaban clamando, ¿verdad? Y luego ahí vienen también las luciérnagas también, ¿eh? Son pláticas, son historias del pasado. Pero que ¿sabe qué? Sí tienen algo en común. La Biblia nos exhorta, no participen en eso. Se contaminan. Se contaminan de alguna forma o de otra. Le voy a pedir a mis lectores que lean a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1 y 2. ¿Qué dice allí, man? Rápido. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Y qué más? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Se fija, aquí nos exhorta la palabra de Dios, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es eso, la brujería, la adivinación, o practicar este tipo de fiestas. A veces, ¿verdad? La ignorancia pudiera ser nuestro peor enemigo. Pero no, ya sabemos lo que significa, ya sabemos el significado. Si todavía lo hacemos, eso quiere decir de que ya no somos ignorantes, somos tercos. Mucha gente que nos conoce a nosotros, Dios está con nosotros, Dios nos bendice, Dios nos sostiene milagrosamente. Está con nosotros, no nos abandona. ¿Por qué? Porque permitimos que Cristo esté en el hogar. Mucha gente, en vez de que permitan que Cristo esté en el hogar, mejor lo tienen allí colgado, allí crucificado, allí en una foto, allí o en un mono, allí sangrando. Y hasta le prenden veladora. Pues mire, eso no es tener a Cristo en el hogar, Cuando usted tiene a Cristo en el hogar, eso quiere decir de que ahí está su palabra de Dios. Ahí nos está hablando la palabra de Dios. Ahí está la paz de Cristo Jesús también. Ahí está la alabanza de Cristo. Ahí está el gozo de Cristo Jesús. El respeto mutuo hacia las personas. Así que esa es la historia del Halloween. Yo le animo que si no cree, investigue. Haga una investigación. Ahorita hay muchos medios para investigar. No nada más los libros. Pero la historia no miente. Ahí está la historia. Aunque mucha gente la ha querido cambiar. Pero esto está allí marcado. Dios les bendiga. Y que pasen buen día. Saludos.